Te saludo, Claudio, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo ¿Qué repercute tal? lo que dijo Fernández en la jornada del fin de semana? Muy buenos días, Nicolás. Y ha sido observado con mucho debate los últimos pronunciamientos de Alberto Fernández aquí en la Argentina, porque son diametralmente opuestos, van exactamente a contramano a lo que él mismo ha sostenido sobre estos temas durante mucho tiempo. Alberto Fernández se fue del gobierno de Cristina Kirchner dando un portazo, del primer gobierno de Cristina Kirchner dando un portazo en el año 2008. De ahí en adelante fue un permanente denunciador de ineptitud gubernamental, de deriva populista y también de oscura corrupción. Lo que planteó sobre Antonini Wilson es una contradicción consigo mismo. Anteriormente no se había referido específicamente a ese tema, pero lo que hacía era sostener que en el gobierno de Cristina Fernández hubo mucha corrupción y que había vínculos oscuros con Venezuela. Ahora hizo una lectura totalmente distinta de aquel acontecimiento en el cual un venezolano entró a la Argentina en un vuelo oficial con un equipo de funcionarios de PDVSA y del gobierno kirchnerista argentino de ese momento, con una valija repleta de dólares. Aparentemente todo indicaba, y yo creo que sigue siendo leído así, que ese dinero era para financiar política en la Argentina, ¿no? En la Argentina tenía que financiar política ese dinero. Era visible, además, o existían muchos elementos para tener la impresión de que había vínculos oscuros en la relación entre el gobierno argentino y el gobierno venezolano de aquel entonces. Y ahora Alberto Fernández, en una nueva posición en la cual defiende a Cristina Kirchner o la aparta de los temas de corrupción, señala que Antonini Wilson a esa valija la traía, pero que el destino no era la Argentina, sino finalmente el Uruguay. Yo creo, Nicolás, que es una muestra más de las encrucijadas, los callejones sin salida, las cuadraturas de círculo que le provoca a Alberto Fernández la sociedad política actual con Cristina Kirchner, sociedad que muy probablemente, lo más posible es que lo convierta en el próximo presidente argentino, pero hoy por hoy se le producen encrucijadas, queda a contramano de sus propias afirmaciones, de las cuales no se había desdicho y había dicho que no se iba a desdecir, y sin embargo lo está haciendo. El caso de lo que dijo sobre Antonini Wilson está emparentado también sobre la nueva versión que da del régimen venezolano. Lo hizo el domingo a la noche en total contradicción consigo mismo y con lo que había venido sosteniendo al respecto, Nicolás. Claro, ¿y por qué? ¿Y por qué esto, Claudio? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cambia? ¿O por qué ahora declara otra cosa Fernández que de alguna manera se desdice de lo que decía anteriormente y también sale de la línea del pensamiento de Cristina Fernández? Bueno, lo primero es tener en claro que lo que ha dicho últimamente, por ejemplo, sobre Venezuela, es insostenible, menos por un hombre que pertenece al campo del derecho. Si bien él es profesor de Derecho Penal, ha sido legislador desde los tiempos en que pertenecía al partido de Domingo Cavallo, un partido neoliberal y de centro derecha. Es un hombre que sabe mucho de derecho, ha sido legislador. Él siempre sostuvo que lo que pasa en Venezuela es un régimen espantoso, dictatorial. Ahora hizo una definición increíble, dijo que no es una dictadura por una cuestión de origen, lo que lo llevaría, por ejemplo, a sostener, si tiene que ser coherente consigo mismo, que Hitler tampoco fue un dictador. O sea, si los dictadores no son tales por los actos que cometen desde el poder, sino por el origen de su poder, o sea, si surgió de las urnas, aunque hayan sido fraudulentas, si viene de las urnas, el poder es legítimo y por lo tanto no se puede hablar de dictadura, sino, como dice él, de gobierno autoritario. Ni siquiera usó
la palabra régimen. Acá, parafraseando al lúcido Nicolás Luca, un brillante analista, es como decir que en Venezuela la gente no muera, aunque deja de vivir, ¿no? Algo así de absurdo es esa definición. También haber dicho que otra de las razones por la que no es una dictadura es que las instituciones de la República funcionan. En realidad, Nicolás, y él lo entiende bien porque es un hombre que viene del derecho, no es lo mismo que las instituciones estén a que las instituciones funcionan. En Venezuela las instituciones están, pero no funcionan. Hay un Congreso, la llamada Asamblea Nacional, pero si no funciona, no logra ser un poder legislativo, que es lo que tiene que ser para poder decir que funciona la República. Hay una Corte Suprema de Justicia, pero depende directamente del Poder Ejecutivo, por lo tanto no se puede decir que haya un Poder Judicial. Claro. ¿No? Por lo tanto, y él lo sabe bien, no es lo mismo que las instituciones estén a que las instituciones funcionen. ¿Por qué incursiona en este terreno en el cual él tiene una posición totalmente distinta, que es la que él mismo sostuvo tantas veces hasta estos últimos días? Bueno, me da la impresión de que está quedando a la vista la incomodidad de la cohabitación en esa fórmula. No podía ser tan simple, tan armoniosa la cohabitación entre dos personas que en estos últimos años han manifestado, en esta última década, más de una década, en estos últimos 11 años, han manifestado posiciones tan diametralmente opuestas sobre tantas cosas. Lo que estamos viendo es que Cristina acepta estar calladita, muchos dirigentes kirchneristas aceptan estar calladitos y darle todo el protagonismo a él, pero en algunos temas, por caso el de Venezuela y por caso el de la corrupción, han empezado a marcarle la cancha muy fuertemente, como lo hizo Diosdado Cabello cuando le dijo que no vaya a creerse que lo votan por ser él.